El trágico caso de Grupo Fugitivo, una crónica de música, violencia y la búsqueda de justicia. Un ataque que conmocionó a México. En una noche que parecía destinada a la celebración, la reconocida banda de música regional mexicana, Grupo Fugitivo, conocida por su estilo distintivo y su habilidad para congregar a miles de seguidores, se convirtió en el blanco de una tragedia inesperada. Mientras viajaban en su camioneta tras un concierto, un grupo de hombres armados los interceptó en una brecha poco transitada, lejos de las luces de la ciudad y de la algarabía de sus fieles admiradores. Sin previo aviso, los disparos comenzaron, rompiendo la calma de la noche. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de la escena, varios integrantes resultaron gravemente heridos, mientras otros luchaban desesperadamente por sobrevivir. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora a través de las redes sociales, con imágenes desgarradoras de sangre en el asfalto y la camioneta acribillada circulando sin control. México despertó al día siguiente sumido en la consternación, con preguntas que resonaban en todos los rincones: ¿quién estaba detrás de este acto atroz? ¿Por qué atacar a una banda amada por su música y su conexión con el pueblo? Lo que parecía un crimen aislado pronto revelaría una trama mucho más oscura y compleja. La investigación toma forma. Bajo la dirección de Omar García Harfuch, una figura destacada en las fuerzas de seguridad mexicanas, se puso en marcha una operación exhaustiva para desentrañar los hechos. Desde el primer momento, el equipo de inteligencia se volcó en el caso, consciente de que no se trataba de un delito común. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible disputa territorial dentro de la industria musical, un problema que, lamentablemente, no es ajeno a ciertos géneros como el regional mexicano, donde los llamados narcomanagers han dejado una huella de violencia e intimidación. Sin embargo, a medida que las pesquisas avanzaban, las pistas comenzaron a señalar un motivo mucho más siniestro. Los agresores, identificados como un comando de sicarios vinculados a un cártel local, habían puesto su mira en Grupo Fugitivo por una razón inquietante: la banda se había negado a ceder ante las presiones de los criminales. Durante meses, los músicos habían enfrentado amenazas crecientes, exigencias para presentarse en fiestas privadas organizadas por capos de la región, eventos que servían como fachadas para actividades ilícitas. La valentía del grupo al rechazar estas demandas los convirtió en un objetivo, marcando el inicio de una cacería implacable. La confesión que cambió todo. El giro más impactante del caso llegó de la voz del propio vocalista de Grupo Fugitivo. Tras ser localizado y puesto bajo custodia, el cantante ofreció un testimonio estremecedor ante la fiscalía. Con la voz quebrada, relató cómo la banda había sido acosada durante meses, atrapada en un torbellino de extorsión y miedo. Los criminales exigían que actuaran en eventos exclusivos, organizados para agasajar a líderes del crimen organizado, bajo amenazas de represalias si se negaban. El vocalista confesó que, a pesar de las advertencias, el grupo se mantuvo firme en su negativa, una decisión que desató la furia de los agresores. Pero lo más sorprendente fue su revelación de que no eran los únicos. Otro músico, perteneciente a una banda rival, había sufrido el mismo destino, silenciado por la misma red criminal que ahora los perseguía. Este testimonio no solo iluminó los eventos que llevaron al ataque, sino que también expuso la existencia de un sistema perverso, diseñado para doblegar a artistas y explotar la música como herramienta de control y lucro ilícito. Un esquema de poder y corrupción. A medida que las autoridades profundizaban, el caso reveló un patrón alarmante de control criminal sobre la industria musical. Los investigadores identificaron al menos 50 células operativas, grupos dedicados exclusivamente a extorsionar y manipular a bandas, cantantes solistas, compositores y hasta promotores de eventos. Los cárteles habían encontrado en la música un terreno fértil para sus actividades, utilizando conciertos y festivales como pantallas para lavar dinero procedente del narcotráfico. Las pesquisas financieras destaparon una red de pagos en efectivo, canalizados a través de organizadores falsos y empresas fantasma, que ocultaban ganancias ilícitas. Grupo Fugitivo, con su enorme popularidad y su capacidad para llenar plazas y estadios, se había convertido en un trofeo codiciado. Si aceptaban las demandas, gozaban de protección; si se resistían, como lo hicieron, se transformaban en blanco de una violencia brutal.
Este descubrimiento puso de manifiesto cómo el crimen organizado había infiltrado no solo la música, sino también otros sectores del entretenimiento, tejiendo una red de miedo y complicidad. Evidencias escalofriantes. Las pruebas recolectadas pintaron un cuadro perturbador. Entre los dispositivos incautados a los sospechosos, las autoridades encontraron fotografías de los integrantes de la banda, acompañadas de mensajes que detallaban la logística del ataque, como si se tratara de un plan militar cuidadosamente orquestado. Videos grabados en fiestas recientes mostraban a otros artistas actuando bajo coacción, rodeados de capós armados y exhibiendo lujos ostentosos financiados por el crimen. En estas grabaciones, se escuchaban claramente los nombres de líderes criminales, mencionados con una mezcla de reverencia y temor. El testimonio del vocalista fue la pieza clave que unió estas evidencias, permitiendo a las autoridades identificar a los autores materiales y comenzar a desmantelar la estructura detrás del ataque. Como resultado, se llevaron a cabo arrestos en estados como Puebla, donde 5 personas fueron detenidas, y Morelos, donde otras 2 enfrentaron cargos por delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes. La indignación del país. La tragedia de Grupo Fugitivo desató una ola de indignación en México. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, con hashtags como #música libre convirtiéndose en un grito de guerra contra la violencia. Artistas del género regional mexicano rompieron el silencio, compartiendo sus propias experiencias de amenazas y presiones, revelando la magnitud del problema. La sociedad, conmocionada, exigió respuestas y justicia. En respuesta, Omar García Harfuch anunció la creación de un grupo especial dedicado a proteger a músicos y artistas, declarando con firmeza: "No vamos a permitir que el crimen organizado controle la cultura ni la música de nuestro país". Estas palabras resonaron como un compromiso claro, un eco de la determinación de una nación que se niega a ceder ante el miedo. Complicidad y revelaciones. Los interrogatorios a los sicarios capturados arrojaron luz sobre un sistema aterrador. Algunos confesaron haber participado en ataques previos contra artistas, mientras otros admitieron haber recibido pagos para intimidar a músicos y obligarlos a presentarse en eventos controlados por los cárteles. El patrón era claro: amenazas, violencia y actuaciones forzadas formaban un círculo vicioso que pocos se atrevían a denunciar. Más preocupante aún, la evidencia señaló complicidad dentro de la propia industria. Promotores, organizadores de eventos y hasta empresas de seguridad privada, en apariencia legítimas, habían facilitado los ataques, actuando como informantes o cómplices directos. Este hallazgo expuso cómo el crimen organizado había penetrado profundamente en los engranajes del entretenimiento, corrompiendo incluso a aquellos que deberían proteger a los artistas. La lucha por la justicia. Las familias de los músicos caídos, sumidas en el duelo, compartieron relatos desgarradores. Padres, hermanos y amigos hablaron de semanas de angustia previas al ataque, marcadas por comportamientos extraños, llamadas amenazantes y un creciente clima de paranoia dentro del grupo. En honor a los fallecidos, los fans organizaron vigilias, conciertos homenaje y murales que mantenían viva la memoria de los artistas, transformando su legado en un símbolo de resistencia. Organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores se unieron al clamor, exigiendo medidas para proteger a los artistas. En el ámbito legislativo, se propusieron iniciativas para permitir denuncias anónimas, ofrecer acompañamiento legal y endurecer las penas contra quienes usaran la música como instrumento del crimen, marcando un intento por devolver la libertad a una industria asediada. Una red que cruza fronteras. La investigación tomó un alcance internacional, revelando conexiones transnacionales. En coordinación con agencias extranjeras, las autoridades mexicanas detuvieron a 17 personas en México y a 11 en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York. Documentos obtenidos a través de la cooperación internacional expusieron cómo los cárteles operaban a través de clubes nocturnos, productoras de eventos y agencias de representación artística, lavando dinero y extendiendo su influencia al mercado musical estadounidense. El caso de Grupo Fugitivo se convirtió en un reflejo de un problema mayor, un recordatorio brutal de cómo el crimen organizado busca controlar no solo la música, sino la cultura misma, sin importar las fronteras. Un llamado a la acción.
En medio de esta tormenta, la sociedad no se quedó de brazos cruzados. Activistas, periodistas y músicos unieron fuerzas para documentar casos, ofrecer apoyo legal a las víctimas y presionar al gobierno y a la sociedad para asumir la responsabilidad de hacer justicia. La figura de Omar García Harfuch ganó reconocimiento por su determinación, liderando un esfuerzo que no solo buscaba castigar a los culpables, sino desmantelar las estructuras que permitieron este crimen. Mientras tanto, plataformas de streaming y redes sociales comenzaron a colaborar con las autoridades, explorando medidas como el monitoreo de ingresos por reproducciones y la verificación de identidades para evitar que la música se convirtiera en una herramienta del crimen. La lucha continúa, con la memoria de Grupo Fugitivo como un faro, recordándonos que la cultura y la libertad no deben doblegarse ante la violencia.